Señoras y señores, hemos visto ya todas las finales de la UEFA Champions League, hemos visto las últimas 15 finales de la Europa League, hemos visto todas las finales de la Copa Libertadores con todos los campeones, pero nunca hemos visto lo que vamos a ver en este preciso momento. Todos los campeones y todas las finales de los mundiales. Siendo objetivo, chat, y sin ser termo, ¿cuál es la mejor final de la historia de los mundiales? Yo creo que tenemos la suerte de haber sido contemporáneos probablemente el 100% de las personas que me están escuchando en este momento, pero claramente la mejor final de la historia de los mundiales fue aquel 18 de diciembre del 2022, una Argentina-Francia que quedó 3-3, y es un orgullo porque las ganamos nosotros y es un orgullo también porque fuimos contemporáneos. Pero bueno, y la peor final, no quiero tirar la mala, pero creo que la del 94, muchachos, Todo muy lindo, con el penal, el hombre que murió de pie, pero metieron como 100.000 personas en ese estadio de Estados Unidos para salir 0-0, muchachos. Japón en 2018, pero el 2018 fue un mal mundial. Pero en la final hubo 6 goles, muchachos, no sean malos. Bueno, vamos con todos los campeones y todas las finales de los mundiales. 1930-2022. El 30 de julio de 1930, Montevideo acogió la primera final de la Copa del Mundo. Igual me parece una locura que ya van a pasar 100 años de este partido. Montevideo, Uruguay, Argentina. Argentina jugó la primera y la última final del mundo. Aprovecho este dato para decir porque no me queda mucho. Los anfitriones y Argentina se enfrentaron en el Estadio Centenario, donde casi 70.000 espectadores apoyaron a los celestes. Uruguay golpeó primero con el tempranero gol de Dorado, pero la albiceleste respondió con los tantos de Peucele y Stabile. En la Argentina 2, Uruguay 1 en el entretiempo. Segunda parte, los charrúas arrollaron a su rival y con los goles de Cea, Iriarte y el Manco Castro, Uruguay se convertiría en la primera campeona del mundo. Me voy a decir un facto, chat, a ver qué opina la gente del chat. Posta. Para mí, este título vale un montón. Porque está la típica de reírse porque fue hace mucho. Pero, boludo, Uruguay fue la mejor selección del mundo en una época en la cual ya casi nadie se acuerda. Porque fue hace muchos años, pero lo fue. A ver, yo sé que falta un montón. Pero, por ejemplo, en el 2122, cuando se cumplan 100 años de la final de Qatar, ¿va a valer mucho menos ese mundial? Ya sé que van a decir falta un montón, son 100 años, capaz el fútbol no existe más. Está bien, lo entiendo. Pero sería injusto que valga menos. Para mí, el mundial es el mundial. Y Uruguay lo ganó. Y lo ganó bien. Bueno, esa final fue polémica igual. Medio que nos perjudicaron, pero no pasa nada. La segunda Copa Mundial se celebró en Europa. Qué polémico, Mira, ya te lo ponen ahí. E Italia organizó un torneo marcado por el régimen fascista de Mussolini. No, esto es una locura. Ya que se hable del mundial y lo primero que se nombra es a Benito Mussolini, creo que esos mundiales de Italia quedaron marcados por eso. Y eso que fueron 2 mundiales. Italia y Checoslovaquia llegaron a una final de Roma en la que se adelantaron los centroeuropeos, pero que acabaron ganando los anfitriones. La Azzurra le dio la vuelta al marcador con 2 goles en los últimos minutos, y la selección italiana se coronaba ante su público como la mejor del mundo. La diferencia entre Italia y Uruguay es que Italia pudo reivindicarse a lo largo de la historia, ¿estamos de acuerdo? Ganó otros 2 mundiales más después, en los 80 y en los 2000. En cambio Uruguay ganó esos 2 y ya está. 4 años después, el mundial se celebró en Francia e Italia volvió a llegar a la final. Los azzurri se impusieron 4-2 a Hungría y se convirtieron en el primer país en revalidar el título de campeón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Brasil organizó la Copa del Mundo de 1950. Pará, bánquenme acá. El partido más emblemático en la historia de los mundiales. El Maracanazo. No fue una final, fue una fase final en la cual si Brasil empataba era campeón. Voy a explicar por qué. Boludo, ¿cuánto pasó de este partido? ¿75 años? Lo seguimos recordando. Todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que fue este partido. Capaz mucha gente no sabe mucho cómo fue Uruguay-Argentina, pero el Maracanazo lo saben todos. Para mí es tremendo eso. Los anfitriones se veían campeones antes del último partido ante Uruguay, pero tras adelantarse en el marcador, acabaron sucumbiendo ante la garra charrúa. Algo importante para decir de este partido, vamos a buscarlo.
¿Cuánta gente había? Brasil-Uruguay en 1950. Si se pueden a pensar, fue en el 1950 este partido y hubo un total de 173.850 espectadores. Brasil con el empate era campeón. Era su primer mundial. Y antes del partido se vendían diarios con Brasil campeón. Y después de este resultado hubo muchos brasileños que decidieron quitarse la vida. Yo vi un documental de este partido. O sea, es muy histórico este partido. Los goles de Schiaffino y Chiglia silenciaron a los 200.000 brasileños que llenaron Maracaná. Y en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales, Uruguay ganaba su segunda Copa del Mundo. Impresionante esta, impresionante. El mundial regresó a Europa en Suiza 1954 y la poderosa Hungría de los Magiares Mágicos llegaba como la gran favorita al campeonato. El denominado equipo de oro llegó a la final de Berna tras 33 partidos invictos. Muchachos, aplauso para el milagro de Berna. Recordemos que en ese mundial en la fase de grupos Hungría jugó contra Alemania y le había ganado 8-3. Después se jugó la final en Berna y se sucedió uno de los milagros más grandes de la historia de los mundiales. Y se enfrentó a una sorprendente Alemania federal. Los húngaros habían derrotado por 8-3 a los germanos en la primera fase 8-3. Y en tan solo 8 minutos ganaban 2-0 la final. La habían ganado 8-3 en fase de grupos y la final la iban ganando 2-0 en 8 minutos. Qué grande que sos, Alemania. ¿Cómo remontaste esto, hermano? Miren lo cerca que estuvo Hungría de tener un mundial, boludo. Contra todo pronóstico, Alemania consiguió empatar antes del descanso. Y con el gol de Helmut Rahn en el tramo final, culminó la sorpresa. Los teutones vencían 3-2 y tras remontar a un equipo casi imbatible, levantaban su primera Copa del Mundo en el llamado Milagro de Berna. Impresionante. Y bueno, muchachos, ahora arranca la era brasilera, la era de O Rei Pelé. La siguiente Copa del Mundo se celebró en Suecia, donde un joven de 17 años se consagró como el rey. Con Pelé sobre el campo, Brasil ganó todos sus partidos y tras imponerse 5-2 a los anfitriones, la canariña ganaba su primera Copa del Mundo. Única selección de América en salir campeón en suelo europeo. ¿Y saben cuántas selecciones de Europa fueron campeones en suelos sudamericanos? Una, Alemania. Las dos más grandes, muchachos. Brasil y Alemania. No hay mucho que darle. En 1962, el Mundial volvió a Sudamérica y Brasil revalidó el título en una de las ediciones más violentas de la historia. ¡Epa! En Chile este Mundial. Pelé se perdió todo el torneo por lesión, pero Garrincha tomó el testigo como líder del vigente campeón. Ante Checoslovaquia, los brasileños consiguieron remontar el gol de Masopust y con los goles de Amarildo, Zito y Babá ganaron 3-1 para levantar el bicampeonato. Los inventores del fútbol acogieron el Mundial de 1966. ¡Ladrones! E Inglaterra festejó su localía, levantando su único mundial. Los ingleses se enfrentaron a Alemania Federal en una dramática final que tras el 2-2 de los 90 minutos se tuvo que resolver en la prórroga. En el tiempo extra, Geoff Hurst marcó el gol fantasma más famoso de la historia y tras la concesión del polémico tanto, el delantero inglés completó un histórico hat-trick para sentenciar la final. Un choreo, Literalmente el gol del 3-2 no entró, boludo. No entró la pelota esa. Tiempo extra, Geoff... Miren, boludo, miren dónde pica, chat. Travesaño, línea y sale. Y cobraron gol, boludo. O sea, Inglaterra habla de la mano de Maradona y ganó un mundial con un gol que no entró, boludo. Que pegó en la línea. ¿Con qué cara, hermano? ¿Con qué cara? Marcó el gol fantasma más famoso de la historia. Y tras la concesión del polémico tanto... Además, ese mundial Inglaterra elimina muy polémicamente a Argentina. La famosa expulsión de Ratini y los famosos árbitros arreglados. Fue un mundial muy polémico de principio a fin. El delantero inglés completó un histórico hat-trick para sentenciar la final.
Con el 4-2 y el pitido final, Wembley estallaba de júbilo e Inglaterra se coronaba como campeona del mundo. Bueno, muchachos, se viene la mejor selección de la historia del fútbol. ¿Están listos? Hay que ser objetivos, muchachos. Se viene la número 1. La mejor de todos los tiempos. Atención. En México 70, Brasil recuperó su trono a base del juego bonito. Gerson, Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivellino condujeron a la Canariña hasta la final contra Italia, donde brasileños y azzurri se jugaron el tricampeonato. Claro, el que ganaba llegaba por primera vez a 3 mundiales. Pelé adelantó a la verde amarela con un imponente cabezazo, pero Boninsegna puso el empate antes del descanso. En la segunda mitad, la Canariña se sobrepuso a su rival y con los goles de Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto, Brasil se proclamaba campeón del mundo por tercera vez en la historia. 4-1, boludo, ganó Brasil esa final. Pelé estuvo muy cerca de no jugar ese mundial porque Brasil cambió de entrenador, estuvo muy cerca de no convocarlo, lo convoca igual y mete el gol en la final que vimos recién de cabeza, que es un testarazo. Y ganó su tercer mundial, muchachos. Su tercer mundial ganó Pelé ahí. Único jugador en la historia en ganar 3 mundiales. Fabuloso. Y Brasil ganó 3 mundiales de 4, boludo. Parece muy imposible lograr eso de vuelta. Los brasileños se quedaron con la Copa Jules Rimet en propiedad. Un dato que no agregó, que agrego yo. Es el único campeón de la historia en ganar todos sus partidos, tanto de fase de grupos como todos los mata-mata. Y Jairzinho es el único jugador en la historia en meter un gol en todos los partidos del Mundial saliendo campeón. Metió gol en los 3 de fase de grupos y en todos los mano a mano. No, aparte de la final ganan 4-1. Este equipo es otra cosa. Y 4 años más tarde, el nuevo trofeo se jugaba en Alemania Federal. Y ahora van a decir cómo se nota que sos argentino y querés recortar la historia. Pero bánquenme acá, chat, por favor, no me suelten la mano. A partir de este mundial se arrancó a entregar el mundial como lo conocemos, la copa. Se dejó atrás la Jules Rimet esta y se arrancó a entregar el mundial posta. Para mí acá arranca a contar. O sea, en mi lista está Alemania 3, Argentina 3, Brasil 2. Algunos me dirán, no, porque sos argentino. No, boludo, pero es poco cero que un mundial se parezca, boludo, a un trofeo que te dan en el colegio primario cuando tenías 10 años porque sacabas un 10 en educación física. ¿Cómo va a ser esto un mundial, boludo? Mirá. ¿Qué es eso, boludo? Mira lo que es esa copita. ¿Qué te sacaste un 10 en natación, boludo? Dale. Ahora arranca el mundial de verdad, Ahora arranca la que importa, muchachos, Esto es lo que importa. Escuchen, escuchen. El nuevo trofeo se jugaba en Alemania Federal. La naranja... Yo, 3. Brasil, 2. Como dijo el bicho una vez. Yo, 3. Alemania, bueno, también 3. Es que somos los dos muy buenos. Pero nada, ahí está la copa de verdad, boludo. Mecánica de Johan Cruyff llegó con brillantez a la final de Múnich, donde se mediría la Alemania de Franz Beckenbauer. Qué injusto para el fútbol que Holanda no tenga ningún mundial, boludo. Qué injusto, hermano. ¿Me bancan si les digo que Holanda es más grande que selecciones que han ganado el mundial? Para mí Holanda es más grande que Inglaterra en la historia del fútbol, por ejemplo. Es más grande, boludo. Sin tener el mundial. Yo respeto mucho la historia de los Países Bajos. Qué pedazo de selección. Qué lástima que nunca se les dio, boludo. De verdad, porque la merecen. Nada más comenzar el duelo, Cruyff fue derribado dentro del área y Johan Neeskens puso por delante a los neerlandeses. Poco después... Muy polémico este penal. También desde el punto fatídico. Y al filo del descanso, Torpedo Müller marcaba el 2-1 que decidía la final. Qué 9 Müller, mamá. La poderosa selección teutona se imponía al fútbol total y Alemania se consagraba con su segunda estrella de campeón. Bajo la cruda dictadura del general Videla, Argentina cogió el Mundial de 1978. La albiceleste llegó hasta el último partido frente a Holanda, que ya sin Cruyff repetía como finalista. En el minuto 38, Mario Kempes adelantaba a Argentina. ¡Claro, Mario! Y a 7 minutos para el final, Naninga establecía el empate a 1. ¿A 7 minutos fue? Para mí fue antes el gol, déjenme buscar algo. Para mí fue el 79. Argentina versus Holanda, 1978. Ah, sí, el 82. Bueno, escuchen este dato, muchachos.
Al minuto 82, Argentina recibió un gol en las 3 finales, boludo. O por ahí. Ponen que hay un minuto de diferencia, pero el empate de Alemania en el 86 fue al 82-81. Y el empate de Mbappé también, boludo. O sea, Argentina recibió el gol del empate en las 3 finales que ganó al mismo minuto. Una fue 3-1, otra 3-2, otra 3-3. Una fue la primera, otra la segunda, otra la tercera. ¡Está locura! Resenbrink heló las gradas del Monumental con un remate al palo en el último minuto. Claro, ven, ese mundial estaba arreglado. Holanda hubiese tenido un tiro en el palo al último minuto. Acá zafamos. Y ya en el tiempo extra, Te quiero, Menotti. Kempes volvió a ser decisivo para Argentina. El matador marcó el 2-1 en el minuto 104. Y ya en el 114, Bertoni anotaba el 3-1 final. El país argentino se olvidaba por un momento de sus problemas políticos y la albiceleste levantaba al cielo de Buenos Aires su primera Copa Mundial. Daniel Alberto Passarella, único jugador en la historia de Argentina en ganar 2 mundiales. Una vez declaró: en Argentina hay 46 medallas de campeones del mundo para 45 futbolistas. Si bien no jugó ningún partido en el 86, es el único bicampeón. Bueno, ahora hay muchas más medallas porque se suman los de Qatar, pero bueno, una declaración tope. En 1982 España cogió su primera Copa del Mundo y Alemania e Italia llegaron a la final. Tiene que haber otro mundial en España, que sé que lo va a haber en el 2030, pero tiene que ser solo España, boludo. Es en España, en Portugal, en Marruecos, después se sumó Paraguay, Argentina, Uruguay. Uno solo en España tiene que haber, boludo. La churra llegó hasta el Bernabéu tras un mal inicio y gracias al resurgir del goleador Paolo Rossi. Qué delantero Paolo Rossi, mamá. Los italianos comenzaron el último partido con un penalti a su favor, pero Cabrini erró su lanzamiento. Al inicio del segundo tiempo, Paolo Rossi abrió la cuenta para Italia. Poco después, Tardelli hacía el 2-0 con una mítica celebración. Y a 10 minutos para el final, Altobelli provocaba la euforia del presidente Pertini. No, bueno, amigo, 3-0 le ganó Italia a Alemania. Paul Breitner recortó distancias en los últimos minutos, pero Italia mantuvo el 3-1 que le permitía ganar su tercer título mundial. Es muy grande la selección italiana. Creo que es Dino Zoff el arquero. Tremendo, igual lo de Italia, mal. México organizó su segunda Copa del Mundo en 1986. ¡Para! ¿Sí o no, chat? Para mí es un rotundo sí. La mejor actuación individual de la historia de un futbolista en todos los mundiales. Creo que no existe un mundial que esté tan relacionado a un futbolista como este. Literal. Vos decís 86 en Maradona. Para mí no pasa con otro jugador eso. Capaz a nosotros un poco con Messi y Qatar, pero esto para mí es inigualable. Y Maradona se presentó ante el globo como un futbolista de otro planeta. De la mano del capitán albiceleste, Argentina llegó hasta la final, donde se encontraría con Alemania Federal. La selección de Bilardo se adelantó en el Azteca con un testarazo del Tata Brown. ¡Vamos, Tata! Y puso tierra de por medio con otro tanto de Valdano. Yo tengo el recuerdo de ver este partido, obviamente en 2018, ponele, 2019. No, ya sé cuándo fue. En la pandemia. ¿Saben que tengo el recuerdo 2020, pandemia, estar en mi casa, que estén pasando este partido completo en la tele? ¿Vieron cuando estás volviendo en la tele y están pasando un partido y te quedas viéndolo? De golpe estaba mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo viendo esta final. Literal. Vimos los 2 goles de Alemania, el gol de Argentina, cómo se festejó. Y tengo el recuerdo de decirle a mi papá: qué locura haber vivido esto. Y mi papá contándome todo como el quilombo que fue en el país. Yo escuchándolo como diciendo: mi oportunidad era en Brasil 2014. Ya está. No sé si alguna vez voy a vivir eso. Y mirá ahora, boludo. ¿Te das cuenta que la vida da muchas vueltas, boludo? Es tan impredecible el futuro. Tan impredecible. Pero yo me acuerdo de ver esta final con mis viejos en 2020, no en vivo. Porque van a decir: dale, puerro, ni habías nacido. Ya sé, te digo en la tele, amigo. El encuentro parecía decidido, pero Alemania sacó su espíritu de campeón, empatando la final en 2 saques de esquina.
Los goles de Rummenigge y Böhler devolvieron las tablas al marcador, pero a 7 minutos para el final, Maradona volvió a ser decisivo. El Pelusa asistió a Burruchaga para que marcase el gol de la victoria. ¡Qué genio que sos, Burru! Y con el mejor jugador del planeta como líder, la albiceleste levantó su segunda Copa del Mundo. ¡Vamos! Argentinos y alemanes repitieron final en el Mundial de Italia 90. No vi este partido, pero es el partido que más le duele a los argentinos que lo vieron, lejos. ¿Se puede decir que es muy similar a lo que vivimos nosotros en 2014? Por no decir lo mismo. Misma final, mismo resultado, misma ilusión. Maradona, Messi. Este mundial fue más épico igual, por ganarle a Brasil con el gol de Cani y por ganar a Italia en semifinales. Pero esta final, boludo, ¿quieren que les diga un dato que cuando me di cuenta me dejó choqueado? Si ganábamos esta final, hubiésemos empatado mundiales a Brasil. La última vez que Argentina y Brasil estuvieron empatados en mundiales fue en el 1957. Estábamos 0-0. Y si ganamos este partido íbamos a quedar 3-3. No llegamos más ahora, boludo. Ya está, estamos muy lejos, boludo. A ver, estamos 5-3, pero es mucho, son 2, boludo. ¿Cómo hace para ganar 2 mundiales más, boludo? Y los germanos se tomaron la revancha en un polémico partido. Te banco, Diego. Un derribo de Sensini sobre Böhler. ¡No fue penal! ¡Chorros! Fue señalado como penalti a 5 minutos para el final. Y Andreas Brehme marcaba el gol que decidía el partido. ¡Qué dolor, hermano, por Dios! Esta vez era Matthaus quien levantaba la Copa Dorada. Y Alemania se proclamaba tricampeona del mundo. No, es verdad, hubiésemos tenido más que Alemania, la puta que me parió. Ahí quedó, 3 Alemania, 3 Italia, 3 Brasil. Era esa, boludo. Mirá si ganamos ese en el 2014. Tendríamos 5 mundiales con 3 finales ganadas a Alemania. La puta madre, boludo. Por 2 detalles no ganamos esas 2 finales. Qué esquiva que es la historia con nosotros, boludo. Estados Unidos organizó la Copa del Mundo de 1994 y Brasil e Italia se encontraron por segunda vez en una final. El duelo de estrellas entre Romario y Roberto Baggio acabaría sin goles y tras 120 minutos la final mundialista se resolvería por primera vez en una tanda de penaltis. Esa fue la primera vez que se definió por penales. A la mierda, boludo. Única final del mundo que salió 0-0 de paso. Y ahora la gente del chat va a arrancar a mandar caritas llorando porque son todos fanáticos de Roberto Baggio, que murió de pie. Vamos a verlo, dale. El famoso penal del hombre que murió de pie. La Azzurra falló 3 penas máximas y con el disparo a las nubes de Baggio, Brasil levantaba su 4ª Copa del Mundo. Mirá ahí Pelé festejando. El último... Qué pedazo de mundial este, ¿eh? Los que lo vieron lo recuerdan con mucha alegría este mundial. Es que los 3 mejores mundiales de los últimos 30 años, no en orden, pero Francia 98, Alemania 2006, Brasil 2014. Tremendo mundial este. El último mundial del siglo XX se disputó en Francia y los anfitriones cumplieron con la exigencia de llegar a la final. La Brasil de Ronaldo quería defender el título en el Estadio Saint-Denis, pero les Bleus acabaron pasando por encima de su rival. El delantero... Che, si les digo que el mundial del 98 de Ronaldo fue mejor que el del 2002, estoy vendiendo un poco de humo, ¿no? Estoy queriendo llamar la atención. Obviamente yo no tuve la suerte de ver los 2 mundiales en vivo, pero he visto bastantes partidos de Brasil en esos mundiales. Y para mí Ronaldo en el 98 era aún mejor que en 2002, boludo. El tema es que, bueno, en 2002 lo ganó y metió doblete en la final, es incomparable. Pasa que el gordo es incomparable. Ronaldo. Qué animal Ronaldo, boludo. Qué 9. El delantero brasileño llegó indispuesto a la cita, mientras que Zidane estaba iluminado. La estrella francesa marcó un doblete de testarazos para la historia. El papá de Brasil. Y ya en la segunda parte, Petit anotaba el 3-0 final. Francia estaba de fiesta y por primera vez en la historia... Oh, esa imagen es mortal, boludo. Esta foto hubiese sido mi foto de perfil de Twitter si hubiese existido en el 98 tanto yo como Twitter. Ronaldo después de perder la final con los botines colgados. Durísimo, boludo. Historia celebraba su primer mundial.
Acá arrancó la era Francia. Con el cambio de Miren la cantidad de veces que repite Francia ahora, la cantidad de finales que llegaron, boludo, tremendo. siglo llegó el primer mundial celebrado en 2 países distintos. Acá se arrancaban las pelotudeces, vamos a decir las cosas como son. Japón y Corea del Sur daban la bienvenida a una copa marcada por la polémica y en la que Brasil y Alemania alcanzaron la final. El torneo también supuso el renacer de Ronaldo, que tras superar 2 graves lesiones de rodilla, acabó siendo el héroe del último partido. Este fue el momento en el cual Ronaldo Nazario se convirtió en el mejor delantero centro de la historia del fútbol. Ya había demostrado mucho, ya había ganado un Balón de Oro en el 97, había sido figura del Mundial del 98, había ganado el Mundial del 94, pero estar 2 años sin jugar, tener la rodilla rota, volver a jugar y tener jugado 10 partidos en las últimas 2 temporadas. Cortarte el pelo con el flequillo solo para que se hable de tu peinado y no de tus lesiones. Él se cortó el pelo porque hablaba mucho de sus lesiones, de que no iba a poder jugar todos los partidos. Meter 8 goles con doblete en la final a Oliver Kahn, que había ganado el premio a mejor jugador del torneo antes de la final. Es como cuando, ¿saben con qué lo comparó? Salvando las distancias. Cuando volvió Jordan del retiro y ganó 3 anillos. Es similar, boludo. Que ahí Jordan demostró que era el mejor. Acá el gordo demostró que es el mejor, boludo. ¿Qué jugador vuelve después de estar roto 2 años y te gana el mundial? ¿Qué jugador vuelve después del retiro y te gana 3 anillos, boludo? Hay como una cosita en el gordo Ronaldo y Jordan. De verdad lo digo, boludo. Qué jugador el gordo, Que tras superar 2 graves lesiones de rodilla, acabó siendo el héroe del último partido. El delantero brasileño abrió el camino tras aprovechar un desacertado rechace de Kahn. Y a 10 minutos para el final, marcó el definitivo 2-0 con un ajustado disparo. ¡Qué fenómeno! Mundial infravalorado de Rivaldo, muchachos. Sí, la triple R, obviamente, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Para mí, en ese orden, la importancia en ese mundial. 1 Ronaldo, 2 Rivaldo, 3 Ronaldinho. Fenómeno se proclamaba máximo goleador del mundial y Brasil agrandaba su leyenda como pentacampeón del mundo. Uf. En 2006 la Copa del Mundo regresaba a Alemania. Lo digo yo, chat, quédense tranquilos. El prime del fútbol. Camisetas, jugadores, partidos, selecciones. El prime del fútbol, muchachos. Acá lo tienen. Y el campeón volvía a ser europeo. El papá de Brasil lo hizo de nuevo. Lástima que perdió la final. Italia y Francia se disputaron el título. Los botines, la pelota, no. Qué pedazo de mundial. Y rápidamente los galos dispusieron de un penalti a su favor. Zidane transformó el penalti a Lopanenka. O sea, Zidane contra Buffon. Zidane transformó el penalti ¿Cómo le va a picar, boludo? Lopanenka. Animal, y poco boludo. después, Materazzi empató con un poderoso cabezazo. Bueno, ¿qué es lo llamativo de esta final? El penal que vimos recién a Maloudá lo hace Materazzi. Materazzi es el que empata el partido. Y adivinen qué jugador de Italia hace expulsar a Zidane. Hablándole de la hermana, que Zidane reacciona con el cabezazo y la expulsión. O sea, en esa final, boludo, Materazzi, ¿cuántos jugadores en la historia hacen un penal, un gol y generan la expulsión del mejor jugador del rival en una final del mundo, boludo? Esta es la final de Materazzi, boludo. Nadie la recuerda, pobre. El partido acabó en empate y en el tramo final de la prórroga, Zidane fue expulsado por propinar un cabezazo a Materazzi. No, esta imagen es durísima, boludo. Ya en la tanda de penaltis, Trezeguet mandó su penalti al larguero y Grosso anotó el tanto decisivo que daba a Italia su 4ª Copa del Mundo. Pará, en primer lugar, aplauso para Italia. 4 mundiales y ganó para mí el mejor mundial de la historia. Extraordinario. Aclarando eso, que en paz descanse la selección italiana, muchachos. Acá moriste, Italia. Acá moriste, Italia. Llevas 20 años muerto, Italia. 20 años muerto llevas. Quiero que lo sepas, italiano. 20 años donde no jugaste unos octavos de final de un mundial. A una selección grande de verdad no le puede pasar estar 20 años sin jugar octavos de final de un mundial. Sos grande, sí. Sos enorme, sí. Tenés 4 mundiales y te aplaudo. Sos la 4ª selección más grande del mundo, Italia. Las cosas como son. 1 Brasil, 2 Alemania, 3 Argentina. Ya me parece vos, italiano, pero 20 años sin jugar octavo mundial, a mí me haría vergüenza, de verdad te lo digo. La siguiente Copa del Mundo
viajó a Sudáfrica a ritmo de bubucelas y guaca guaca. ¡El primer mundial de Gabito! Vamos, ya me acuerdo. Ya acordarse de verlo en vivo me emociona. Y España y Holanda llegaron a una final en la que buscaban su primera estrella. ¡Wow! El que ganaba iba a salir campeón del mundo por primera vez en su historia. Final épica. El octavo campeonato del mundo se venía diferente. La dureza neerlandesa marcó la primera parte. Era roja esa. Y en el minuto 60, Robben tuvo la ocasión más clara del partido. Casillas salvó a su país con una parada milagrosa. Legendaria. Atajada de Iker Casillas. Y tras 90 minutos sin goles, el encuentro se decidió en la prórroga. Eitinga fue expulsado en el minuto 108 y España encontró el camino del gol en el 116. No recordaba que había quedado con uno menos Holanda, ¿eh? Claro, 11 contra 10. Gol de Andrés Iniesta. Iniesta marcó el gol de la victoria y por primera vez en la historia, España escribía su nombre entre los campeones del mundo. ¡Ay, no! No. No. En el Mundial de Brasil 2014, Argentina y Alemania jugaron su tercera final mundialista. A los 20 minutos, Higuaín desaprovechó una clara oportunidad y poco después celebró un tanto que acabaría siendo anulado. Los alemanes pudieron marcar antes del descanso con un cabezazo al palo de Höwedes y ya en la segunda parte, Messi rozaría el gol. Como en las dos anteriores ediciones, la final se marchó al tiempo extra y como 4 años antes, se decidió en la prórroga. El gol de Mario Götze daba la victoria a Alemania, que se convertía en el primer país europeo en levantar la copa en Sudamérica y celebraba su tetracampeonato del mundo. Dolor. Un par de cosas para decir de Alemania. Primero, esta es la única final que se repitió 3 veces en la historia del fútbol y de los mundiales. 3 veces, boludo, se jugó Alemania-Argentina. Increíble. Segundo, en este mundial Alemania llegó por número 16 de manera consecutiva a cuartos de final del mundial. 16 mundiales consecutivos, de 1954 al mundial 2014, quedando entre las 8 mejores selecciones del mundo. De esas 16, la mitad llegaron a la final. Y la mitad la ganaron. Y creo que 12 semifinales. O sea, estamos hablando de una selección que durante 16 mundiales consecutivos llegó a cuartos de final, muchachos. Cuarto de final, top 8. Ahora, 2018 fueron fase de grupos. 2022 se fueron fase de grupos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ante la peor selección de la historia de Alemania. Literal. Nunca en la historia de Alemania se vio una selección que tenga peores resultados que la de ahora. Que lleva 2 mundiales consecutivos y se fueron fase de grupos. Vimos una gran selección de Alemania que fue esta y la peor también. Vimos las dos caras de Alemania. Pero bueno, ojalá que sea así, la verdad. No quiero que nos gane otra final. En el Mundial de Rusia, Francia y Croacia llegaron a la final y el videoarbitraje apareció para cambiar el fútbol. Muchachos, murió el fútbol. Apareció el VAR. En el minuto 18, Mandžukić adelantaba a los galos con el primer autogol de una final. Mirá, primer autogol de la historia de la final. La final del Mundial con menos clima de final del Mundial de la historia del fútbol. Y clima no me refiero al estadio, porque estaba lleno. Me refiero a cómo se vio ese partido. Yo lo vi, me acuerdo que era como un amistoso, boludo. Nos chupaban huevo este partido a todos. Pero rozando la media hora, Perisic puso las tablas en el marcador. Bueno, cuando lo empató Perisic estuvo bueno, porque era como una sorpresa que lo empate Croacia. Al filo del descanso, la tecnología advirtió de un penalti por manos de Perisic y Griezmann transformó el castigo en gol. En la segunda parte, Francia encarriló el partido con los golazos de Pogba y Mbappé. Un anecdótico tanto de Mandžukić maquilló el marcador. Mamita Lloris. Y tras el 4-2 final, Francia levantaba al cielo de Moscú su segundo título mundial. 1998, 2006, 2018, 2022. Estamos hablando de que Francia llegó a 4 finales de los últimos 7 mundiales.
2 de esas finales las ganó. Una 4-2 y otra 3-0. Es decir, en las dos fue muy superior. Las dos que perdió, las perdió por penales. Literalmente Francia, por 2 detalles, no tiene los mismos mundiales que Alemania. ¡Uf! ¡Está la locura! En Qatar 2022, Francia y Argentina buscaban su tercera estrella, y Messi y Mbappé firmaron un duelo de leyenda. La albiceleste se adelantó con un penalti transformado por su capitán. ¡Vamos, Leo! Y encarriló la victoria tras una gran jugada colectiva que finalizó Ángel Di María. ¡Golazo del Fideo! Francia no compareció durante 80 minutos, pero logró empatar en 90 segundos con un penalti y 2 goles de Mbappé. Increíble, boludo. El segundo gol. En la prórroga reinó la locura y nos permitió ver una de las mejores finales de la historia de los mundiales. Messi marcó el 3-2 en el minuto 107 y Mbappé volvía a igualar el marcador con otra pena máxima. Kolo Muani pudo dar la victoria a Francia en el último suspiro, pero Emiliano Martínez sacó una pierna milagrosa. ¿Estamos todos de acuerdo que este partido, para las nuevas generaciones, va a ser irreal? Imagínense que yo veía imposible lo que pasó en el 86. Argentina-Alemania, ganar la final 3-2, ver a Argentina campeón del mundo, lo veía imposible hace 2 años. O un poco más, 4 años. Imagínate, boludo, en el 2040 un pibe de 15 años. Cuando sea fanático del fútbol y vea esta final. 3-3, el Dibu atajando al 122, ganando por penales. Esta final, boludo, o sea, la vivimos, pero es impresionante lo que vivimos, porque no tiene sentido. Y se confirmó como el héroe albiceleste en la tanda de penaltis. El Dibu detuvo el penalti de Coman. El Dibu, ¿para cuántas finales por penales hubo entonces? Si la del 94 fue la primera, tenemos 2006 y 2022. 3 finales por penales hubo. O sea, 3 finales se definieron por penales. Y acompañó con la mirada el error de Tchouaméni. Montiel anotó el penalti decisivo y Argentina conquistaba su tercera Copa del Mundo. Esta es la historia de todos los campeones de la Copa del Mundo. Tremendo video, pero tremendo. Dejo mi like, ya estoy suscrito. Tremendo video de memorias del fútbol. Impresionante. Inclusive tiene un libro de memoria del fútbol de los mundiales, que yo ya lo tengo. La verdad, locura, 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 locura. Qué locura que son los mundiales, boludo. Qué lindo que es el mundial. Inigualable como cualquier otra cosa,